Más, palabras menos. Para ustedes ahora los saluda la productora María García Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de YouTube y TuneIn. Escuchamos ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, comentar sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, que acaba de terminar hace algunos minutos la audiencia de presentación del diputado Freddy Guevara, tal como lo destacan periodistas y su organización Voluntad Popular. Les comento tuit de Voluntad Popular: luego de una audiencia que duró toda la madrugada, el juez Máximo Márquez ratificó medida privativa de libertad contra el diputado Freddy Guevara. El Tribunal Cuarto estableció como sitio de reclusión para el diputado del Helicoide. Más adelante dicen: Freddy agradece a todos por el apoyo y asegura que siempre estuvo claro el riesgo que corría. Envía un mensaje al país que sigamos en la lucha por la libertad de Venezuela. El Programa Venezolano de Educación y Acción, PROVEA, hacía un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas en nuestro país: 15 civiles muertos en un operativo policial, 3 defensores de derechos humanos desaparecidos, detenidos arbitrariamente, un activista detenido, un diputado desaparecido, una familia amenazada, un periodista perseguido, una madre detenida y una organización no gubernamental de derechos humanos allanada. Este es el récord, y todo esto durante la presencia de la misión técnica de la Unión Europea en nuestro país, que ayer, por cierto, se reunió con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien aseguró que la paz y el respeto a la voluntad de un pueblo que en ejercicio de soberanía ejerce su derecho con alegría, con conciencia y sobre todo con respeto hacia sus propios ciudadanos, se preparan para la celebración de los comicios regionales del mes de noviembre. Vamos a tratar de analizar todo lo que ha ocurrido, porque dentro de este récord, este resumen que hacía PROVEA, hay que incluir lo que pasó en horas de la noche con la madre de Javier Tarazona en el estado Táchira. La detienen, ella ya la pusieron en libertad. También ocurrió algo parecido con la madre, el hermano y el primo de un dirigente de Voluntad Popular. Además, con un activista y defensor de derechos humanos con labor de Cáritas en La Vega. Nos acompaña el padre Arturo Peraza. Con él vamos a tratar de organizar, insisto, todos estos hechos de cara a una posible negociación. El padre Arturo Peraza es vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Un placer, María Alejandra, poder estar con tu público y, bueno, poder compartir una situación que es realmente triste. Le pediría un primer comentario, padre. El récord que presenta la organización PROVEA preocupa y mucho por el deterioro, otra vez, de los derechos humanos en nuestro país, en momentos en los cuales se hablaba, y no sé si, pues decirlo en pasado, de una posible negociación para establecer una ruta de cara a la transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, yo hacía una imagen sobre este tema y era, bueno, parecía que era posible llegar a un juego de fútbol, no con reglas claras, el árbitro más o menos problemático, pero eventualmente parecía que podía haber algún juego, ¿no? Y bueno, el jugador gobierno decidió botar el balón. Entonces, claro, como pasaba cuando uno era niño, el que botó el balón tiene que irlo a buscar. Y creo que por ahora el que lo botó no está dispuesto a irlo a buscar. ¿Qué significa esto? Bueno, que ha habido una nueva ola de represión. Esa ola de represión evidentemente hace inviable ningún proceso de negociación. De hecho, las elecciones quedan profundamente cuestionadas en este momento. Y bueno, el juego político nuevamente se vuelve a trancar, o por lo menos aparentemente se vuelve a trancar, ¿sabes? Esto es un proceso muy dinámico y siempre es difícil hacer predicciones, ni siquiera a corto plazo a veces. Pero en el contexto en el que estamos, en la foto del día de hoy y de los días anteriores, pues ciertamente el juego se trancó y eso va a tener efectos en materia humanitaria fundamentalmente, porque claro,
toda esta situación que está viviendo el país, toda esta crisis que está viviendo el país, solamente se resuelve en la medida en que podamos solventar el proceso político. El proceso político es un nudo gordiano en esto. En la medida en que ese nudo gordiano se tranca, pues en esa misma medida las probabilidades de poder resolver los problemas de los ciudadanos en términos de acceso a medicinas, acceso a las vacunas, el problema de la alimentación, el problema de la gasolina, etcétera, etcétera, se vuelve a trancar. Y nos interesa mucho su opinión, padre, porque entendemos que la Iglesia ha tenido un papel para establecer, digamos, una hoja de ruta, insisto, de cara a una transición a la democracia en nuestro país. De hecho, el cardenal Baltasar Porras, ayer en su cuenta en Twitter, quien es administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, decía: la negociación ha recibido un palo a la lámpara de parte del gobierno. La tentación es que los otros hagan lo mismo. Sin entendimiento no hay salida de la crisis. ¿Dónde está la gente? ¿Qué responde usted a esta inquietud del cardenal Porras? Padre, lo escuchamos. Bueno, en principio, absolutamente de acuerdo. Creo que la imagen es análoga a la que yo acabo de utilizar. Pues el gobierno dio un palo a la lámpara y eventualmente pues aparecen del lado de la oposición también los grupos más radicales, porque en el fondo esto el gobierno lo tiene muy bien estudiado. El gobierno tiene claro que del lado de la oposición hay grupos profundamente radicales que a él le interesa promover en la dirección del abstencionismo, en la dirección de que no haya solución. Pues hay un ala del gobierno también que tiene mucho interés en promover ese otro sector y se retroalimentan profundamente, y bueno, eso lo que hace es bloquear cualquier posibilidad de salida. En un régimen autoritario, las rendijas son muy importantes siempre, porque siempre te abren una oportunidad. Y normalmente los regímenes autoritarios también entienden que esas rendijas son muy peligrosas, especialmente ciertos sectores dentro de los regímenes autoritarios. Y bueno, eventualmente esos sectores son los que se acaban de imponer y logran del otro lado la reacción esperada, porque no es una reacción no esperada, se quiere que eso se produzca y efectivamente pues hay gente que le hace corito del otro lado. Ahora, ayer conversando con el embajador Luis Acalay, el padre... que el liderazgo de la oposición, Guaidó y algunos otros más bien han sido inteligentemente conservadores en su reacción. No es que están diciendo que van a negociar bajo estas condiciones, ni mucho menos, pero tampoco tiraron el portazo esta vez. Y eso es inteligente en este momento porque quizás la oposición tiene mucho más que perder tirando portazos en este momento que tratando de dejar rendijas abiertas, aunque eventualmente no se pueda atravesar en estas circunstancias por la ola de represión en la que ha entrado el gobierno debido al contexto que tiene. Ahora, más allá de la ola de represión, padre, está la declaración abierta y llana de Jorge Rodríguez advirtiendo que ellos no están dispuestos a negociar con la alternativa democrática. ¿Cómo impulsar un proceso de esta naturaleza si una de las partes no tiene la disposición? Dicen los americanos, se necesitan dos para bailar el tango. ¿Qué opina usted? Sí, sin duda. Y claro, el gobierno no tiene la disposición porque creo que se habían hecho un imaginario que es profundamente ingenuo, o no sé de dónde se lo habían sacado, la idea de que iban a levantar las sanciones y después que las negociaban. No, el tema de las sanciones es objeto de la mesa, no es una precondición de negociación, pero el gobierno pues aparentemente quiso jugar a la posición maximalista, ¿no? Por el otro lado, yo entiendo que también están jugando dos escenarios muy importantes que han puesto al gobierno en estado de zozobra. El primero de ellos está asociado a la situación cubana, sin duda. Evidentemente, cuando ves las barbas de tu vecino arder, pues pones las tuyas a remojo, y este régimen es profundamente dependiente del régimen cubano, pues prácticamente somos un proconsulado. Y por el otro lado, el problema de la Corte Penal Internacional los tiene profundamente atrasados. Estamos hablando de que antes del 23 tiene que haber un pronunciamiento, que yo imagino que el gobierno conoce cuál es el pronunciamiento, y que eso ha llevado incluso que el mismo día que detuvieron al diputado Freddy Guevara, también el señor Tarek William Saab saliera con un nuevo acto ante la Corte Penal Internacional sin ningún sentido ni orden, aparentemente, hasta donde yo puedo apreciar, pero que lo único que manifiesta es el estado de angustia que tienen. Yo creo que ellos tenían la idea de que les iban a suspender ese proceso, por lo menos como condición de negociación, y al no lograrlo, eventualmente decidieron dar el patadón a la mesa. Pero el hecho es que esa máquina va a seguir funcionando, y inevitablemente
el tema de la negociación los va a obligar de nuevo a tener que regresar en algún momento. La pregunta es cuánto más de sufrimiento va a tener que ocurrir para que volvamos de nuevo al escenario que ahorita se le ha dado una patada. Bueno, usted dice que ellos tenían preocupación o tienen preocupación por el proceso que avanza en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, digamos, los hechos dicen otra cosa, padre, porque uno de los delitos que figuran allí en la lista que podría investigar la Fiscalía de la CPI es justamente la persecución a la disidencia, a un grupo determinado por motivos políticos. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. No, o sea, claro, el problema es que una vez que tú te estás metido en el problema y te das cuenta que no tienes salida, tú tienes ese es el problema, que siempre se les advirtió de que los delitos de lesa humanidad no prescribían, de que eso era perseguible. Yo creo que ellos nunca creyeron esa historia. Ahora el problema se les ha agravado porque lo tienen de frente. Y bueno, entonces las actitudes radicales son las que normalmente aparecen como primera reacción frente al problema, es decir, bueno, si usted me va a imputar de esto, entonces ya yo me voy al extremo porque no tengo nada que perder. En definitiva, voy a terminar igualmente imputado porque ya los hechos ocurridos están y a usted lo van a juzgar ya por hechos ocurridos. Si usted suma, no es que usted está agregando más costos, ya usted cometió los delitos. Esto es un poco la percepción que puede haber. El problema que ellos van a tener y que ellos entienden claramente tiene que ver con los niveles de lealtad, porque el punto tiene que ver con las capas medias, incluso con los actuales oficiales que probablemente no están imputados en este momento, pero que se tienen que estar viendo en el espejito de los imputados, de los generales imputados que están allí y que a mí no me gustaría estar en la lista dentro de 5 años. Que a mí me lo hubieran prometido sin haberlo visto, que es la situación de los que están hoy en día imputados, es una situación A. Que a mí me puedan imputar cuando yo veo los del frente imputados, eso es un cuento muy distinto. Padre, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tuit de Provea en el que ofrece una especie de resumen de lo que ha ocurrido en materia de derechos humanos. Ellos mencionan la muerte de civiles en el marco de un operativo policial o la acción, yo agregaría, de las bandas criminales en Caracas. Está la detención y desaparición de defensores de derechos humanos, de dirigentes políticos, la detención de sus familias. Yo le pedí un comentario acerca de lo que podemos esperar en el corto y en el mediano plazo a la luz de este récord, insistimos, que publicaba en redes sociales la organización Provea. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con el padre Arturo Peraza en esta parte del programa sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de derechos humanos, pero también de cara a una posible negociación. Le dejaba una inquietud antes de hacer la pausa para ir a publicidad, tomando en cuenta el récord que ofrecía la organización Provea, padre, en su opinión, ¿qué podemos esperar en el corto o mediano plazo? Y sobre todo, en su opinión, ¿cuál es el papel que puede cumplir
la comunidad internacional para tratar de destrabar esta situación o al menos encarrilar un proceso, una posible transición, presionar por una transición a la democracia en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, creo que hay que distinguir como varios temas aquí de lo que tú estás. Una cosa es el enfrentamiento de los grupos criminales en Venezuela. Hay que decir que los grupos criminales fueron fundamentalmente armados, promovidos y permitidos por el gobierno como una estructura paramilitar, parapolicial. No sé cómo definirlo honestamente, pero bueno, paraestatal incluso, que de alguna u otra manera lograban parar al gobierno, pero esto se le ha escapado muchas veces. No solamente se le ha escapado en Caracas, en la Cota 905, se le escapó en Petare también, con Wilexis, eso fue el año pasado. Hay que recordar que en Bolívar tenemos miles de ejemplos del mismo tipo, en el Callao, en el Dorado, en la Clarita, etcétera, todo el arco minero. En Apure les ha sucedido en Zulia. O sea, no es una novedad, no es ninguna novedad, solo que ocurrió en Caracas, y en Caracas 2 veces. Por tanto, el tema de grupos criminales y la relación de los grupos criminales con el gobierno es un tema muy particular que tiene un lineamiento en donde normalmente empieza por un ciclo de alimentación y ampliación. Después normalmente esos grupos criminales tienen aspiraciones no aceptables para el Estado y entonces sucede la crisis y el enfrentamiento. Yo creo que esos ciclos se están repitiendo una y otra vez. Por el otro lado es distinto la persecución a ONG de derechos humanos y a dirigentes políticos. Eso es un tema totalmente distinto porque tiene que ver con otro tipo de persecución. En este sentido, eso sí tiene que ver con crisis políticas que pueden estar asociadas con estas crisis concretas como justificación, pero también yo aquí se introduciría el tema CTI, introduciría el tema la situación cubana, es decir, hay otros indicadores que han generado angustia al gobierno y que hacen que desate este tipo de olas persecutorias. Y yo creo que dentro del gobierno hay mucha fractura sobre cómo lograr cierto nivel de legitimidad o qué importancia tiene la legitimidad en el ejercicio del poder. Hay algunos que piensan que basta el ejercicio de facto del poder con la violencia, la imposición y el miedo, y lo de la legitimidad les sobra. Y por el otro lado, si hay sectores dentro del gobierno que se dan cuenta que sin legitimidad no va a ser posible la gobernabilidad, pues. Y bueno, entonces esta tensión interna hace que tú vayas viendo los vaivenes en torno a negociación sí, negociación no dentro del régimen, porque el problema está dentro del mismo régimen. Y por otro lado, claro está el efecto de lo que tú estás diciendo. Esto después genera lamentables situaciones de matanza, especialmente cuando hay estos enfrentamientos con las bandas y caen personas que eventualmente pueden estar mezcladas en la situación de delito, pero también muere un grupo de personas que no tienen la más mínima relación con el hecho, porque las FAES tienen un poder de acción que es indiscriminado y que no tiene ningún tipo de limitación. La formación profesional para mí de ese grupo es de carácter muy dudoso. Y normalmente lo que termina son en situaciones de masacre que tú ves en Caracas y que tú ves también, insisto, en Apure, en Bolívar, en Zulia, porque yo creo que hay que contextualizar y ver al país como un todo y entender que el problema es bastante más grave que lo que solamente ocurre en la capital. Bien, estamos tratando, padre, de conectar con la embajadora Elisa Trota, embajadora designada por la Asamblea Nacional, por el gobierno interino en Argentina. Ella, bueno, ha expresado sus opiniones sobre la posición asumida por esa administración, por el presidente Alberto Fernández con relación a Venezuela. Me dirá mi equipo si ella nos escucha y se puede sumar con nosotros a esta conversación. Embajadora, ¿me escucha usted? Sí, buenos días, María Alejandra, un placer saludarlos. Perfecto, fantástico, porque entonces podemos conversar los tres. Yo le preguntaba al padre sobre el papel de la comunidad internacional, que ha estado muy activa en los últimos días. De hecho, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, sostuvo reunión con el Papa Francisco y uno de los temas que discutieron fue la situación en Venezuela. Yo le pediría al embajador un comentario sobre el papel que puede jugar o pueden jugar los gobiernos de América Latina para tratar de destrabar esta situación a la luz de lo que ha ocurrido. Embajadora, hemos compartido el récord de la violación sistemática de derechos humanos que pasa por la detención, la presentación esta madrugada en tribunales del diputado Freddy Guevara,
de defensores de derechos humanos, sus familiares. ¿Qué puede decirnos? Bienvenida, la escuchamos. Gracias, buenos días y nuevamente un placer saludarlo a ambos. Sí, realmente levantarse esta mañana con estas noticias, sentir este profundo pesar, desazón de que la represión, de que la persecución no cesa, es muy lamentable. Por eso, tal y como lo mencionas, María Alejandra, evidentemente el rol de la comunidad internacional es clave en este punto. Vemos como todo esto además ha ocurrido en una semana en donde se encuentra en Venezuela la misión de la Unión Europea para evaluar posibles condiciones electorales para noviembre y realmente nos impacta, digamos, la detención de Tarazona, la detención del diputado Freddy Guevara, los allanamientos de esta madrugada, la persecución contra el presidente Guaidó. Creo, pareciera que el régimen intenta demostrar la poca vocación por el diálogo, la poca vocación política, y es ahí justamente donde la comunidad internacional juega un rol fundamental. Para nosotros, que la presión en ese sentido continúe bajo los diferentes mecanismos que existen, por supuesto, pueden ser las sanciones, pero hay distintos mecanismos. Es muy importante porque realmente lo que nosotros queremos, y así lo hemos expresado, es poder llegar a una solución y que haya un cambio concreto. Por supuesto que lamentamos, y lo hemos dicho en varias oportunidades, la posición del gobierno argentino, que pareciera que lejos de buscar una solución con respecto a lo que sucede en Venezuela, se alía cada vez más con la dictadura, pero seguimos intentando y seguimos tendiendo puentes para que justamente este gobierno, como lo han hecho los distintos gobiernos de la región, como lo continúa haciendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, unan esfuerzos y dimensionen realmente el peso y la importancia de la tragedia de lo que está sucediendo en Venezuela, para que puedan no apoyarnos a nosotros, sino apoyar realmente a los venezolanos en la necesidad de este cambio. Padre, le traslado la inquietud. En su opinión, ¿qué papel puede jugar la comunidad internacional? Y yo sacaba a colación la reunión en el marco de una gira del secretario de Estado norteamericano que sostuvo con el Papa Francisco. Allí discutieron, entre otros temas, la situación en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, sin duda yo creo que lo que ha dicho la embajadora es lo que hay que decir. La comunidad internacional tiene distintos mecanismos a través de los cuales trata de generar presión para que un gobierno determinado trate de volver a la sindéresis. El gobierno venezolano está fuera de absolutamente cualquier nivel de sindéresis política. El intento tiene que ser tratar de regresar a ese gobierno a ciertos niveles de sindéresis. El modo como el Vaticano intenta este tipo de mecanismos probablemente es distinto a como lo pueden intentar otros estados, pues en virtud de la naturaleza, de la entidad de lo que estamos hablando, pero sin duda el diálogo y la preocupación es mutua. El hecho de que el secretario de Estado de Estados Unidos tenga entre su agenda con el Papa Francisco el tema de Venezuela como un tema prioritario va señalando la preocupación de toda la comunidad internacional y el hecho de una suerte de búsqueda de línea de coincidencia que me parece interesante. En ese sentido, la superación de la línea trumpista y el hecho de que Estados Unidos trate de ayudar a generar mayores niveles de consenso en la comunidad internacional para poder abordar el caso venezolano, me parece, dentro de las circunstancias terribles que estamos viviendo, una posición inteligente y mucho más favorable para poder conseguir algún camino de salida, lo que no significa que son salidas ni rápidas ni fáciles. Pero yo sí coincidiría en la dirección de que hay que tratar de generar una presión que obligue al gobierno venezolano a buscar ese balón que yo acabo de decir, que votó lejos, volver a regresar y volvamos a regresar al juego que a ciertos niveles de sindéresis que en este momento se han perdido totalmente con estos mecanismos de represión. Tenemos que hacer una pausa para la policía. Yo le ruego, no sé si ambos pueden permanecer, sería de utilidad para cerrar el programa con una reflexión sobre lo que puede ocurrir en el corto y mediano plazo. Los hechos que vimos en las últimas horas, en los últimos días, preocupan y mucho
sobre todo los referidos a la detención del diputado Freddy Guevara y la acción, digamos, armada contra el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional del 2015, Juan Guaidó. Yo les trasladaría la siguiente inquietud a ambos. ¿Qué puede ocurrir en nuestro país si estas acciones van a más? Creo que en el caso de Juan Guaidó, incluso los hombres armados accionaron, digamos, esas armas contra el vehículo en el que él se trasladaba o en el que llegaba a su residencia. Yo les ruego permanezcan unos minutos más. Regreso, si me permite, les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días en nuestro país en materia de derechos humanos, pero también en el ámbito político, con el impacto que esto tiene para el destino de Venezuela. Nos acompaña el padre Arturo Peraza y la embajadora Elisa Trota, designada por la Asamblea Nacional, por el gobierno interino en Argentina. Y yo les daba una inquietud a ambos al cierre del programa sobre lo que puede ocurrir si esto va a más. Con esta especie de máquina de represión que funciona en nuestro país. Le doy la palabra al padre Arturo Peraza. Las imágenes que vimos fueron preocupantes. Algunos ciudadanos hablan de montaje, padre. Sin embargo, pudimos ver a los grupos armados, unos efectivos, en teoría, de cuerpos de seguridad apuntando directamente el vehículo de Juan Guaidó, incluso accionando esas armas. ¿Qué puede decirnos, padre? Lo escuchamos. Sí, bueno, es difícil. Yo no quisiera imaginar una situación que vaya más, porque claro, estamos hablando además de la vida de personas, ¿no? Y evidentemente eso nos pondría en una situación de que la verdad, o sea, pues puede disparar cuestiones terribles. Yo creo que al final del día lo que uno se pregunta es cómo hacemos para que el gobierno, insisto, vuelva a las indereces y vuelva de nuevo a las reglas de juego más ordinarias de cierto nivel político al que parecía estar vocacionalmente llamado al principio de este semestre del año 2021, y que bueno, que ha roto completamente con estos últimos gestos, ¿no? Eventualmente podemos tener un nivel de represión que nos pueda disparar a un estallido, pero yo de un estallido no deduzco nada excesivamente positivo, ¿no? Pues puede haber una represión masiva en el país, y yo estoy viendo a Nicaragua, entre otras cosas, e incluso la actitud de Chanel allá en Cuba. Pues bueno, podemos ver escenarios de eso también aquí en Venezuela, con saldos muy lamentables y con heridas que pueden dejarnos todavía más marcados históricamente de lo que ya estamos marcados, que va a ser difícil superar. Entonces, y en el fondo con una crisis humanitaria andando, porque yo quiero insistir que la crisis humanitaria sigue andando y que lo único que va a pasar es el agravamiento de la crisis humanitaria.
Y aunque la gente pueda pensar que ya no podemos tocar más sótano del que estamos tocando, hay que decir que no, que claro que podemos todavía reducirnos muchísimo más y podemos vivir situaciones de miseria y hambruna todavía peores, y que las hay. O sea, para mí desde el Estado Bolívar es muy evidente las situaciones de desnutrición de sectores vulnerables. Estoy hablando de niños de 1 a 3, 5 años, estoy hablando de ancianos, estoy hablando de gente enferma, eso lo ves. Y yo quiero insistir que esas vidas valen, y que para mí por eso es urgente lograr soluciones, porque no se trata solamente de un abstracto político, estamos hablando de vidas de personas concretas que dependen en definitiva en que este camino termine consiguiendo alguna solución. Embajadora, le doy la palabra para contestar y agrego la inquietud sobre la posición de gobiernos como el argentino, vinculados ideológicamente con el chavismo, que se niegan a reconocer la realidad o la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en materia de derechos humanos. La escuchamos, embajadora. Sí, coincidiendo plenamente con la preocupación, sobre todo además que plantea el padre Peraza, yo creo que los niveles de represión que estamos viendo por parte del régimen son absurdos, por llamarlos de una manera, y yo creo que tienen que ver evidentemente con sembrar miedo, continuar sembrando miedo en la población, específicamente además para evitar que ocurra lo que está pasando en Cuba, que tiene, no solo ha sorprendido gratamente a los demócratas del mundo, pero sino que tiene una implicancia directa en Venezuela. Y esto ha pasado muchas veces, por supuesto, en Venezuela, pero lo que nosotros vemos, María Alejandra, es que por muchos mecanismos de represión que tenga, no se puede encarcelar a todo un país. Esa es la realidad. Y en caso de que la represión no solo continúe, sino que se encrudezca, cosa que esperamos que no sea así, hay que entender también que la comunidad internacional cada vez se va a volver más fuerte con la dictadura. O sea, estamos a las puertas de una posible investigación formal contra la cadena de mando del régimen en la CPI. Estamos, digamos, a las puertas de que o se incrementen y se fortalezcan las sanciones, o haya una posibilidad de que algunas de estas se cedan para, bueno, intentar que el régimen negocie. Así que, sin lugar a dudas, hay que seguir presionando tanto dentro del país como fuera. La causa, evidentemente, es volver a la democracia. Y yo creo que en relación a lo que menciona Argentina, un poco lo que te decía antes, lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, esperamos que Argentina pueda sumarse a los demócratas que abogan por la libertad del pueblo venezolano. La realidad es que en este momento mirar para otro lado es también, de alguna manera, apoyar al opresor. Y creemos que Argentina, en su constitución como país democrático, tiene esta vocación de defensa de los derechos humanos que, por diferentes motivos que no creo que sea el momento y no me corresponde analizar, se han visto desviados, y esperamos que realmente pueda retomar la senda para continuar presionando con la comunidad internacional y sobre todo además con los países de la región para que este cambio suceda en Venezuela. Porque además, como decía el padre, o sea, estamos hablando además de una crisis humanitaria, de una emergencia humanitaria compleja, que la realidad es que cada momento que pasa, cada día que pasa, estamos poniendo en riesgo la vida de miles de venezolanos. Entonces no podemos seguir dilatando las soluciones, y eso creo que además de, por supuesto, entenderlo de los venezolanos, es fundamental que lo entienda la comunidad internacional. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, tratando de ayudarnos a entender el panorama que tenemos por delante. El padre Arturo Peraza es sacerdote jesuita, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Elisa Trota es embajadora designada por la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno interino en Argentina. Nosotros se nos ha acabado el tiempo, nos despedimos. Y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.